Bien, perfecto. Dígame, profe. Buenísimo. Bueno, en un principio, recuerdan que, esperen que me voy a copiar exactamente lo que tengo por acá y lo voy a traer para acá. Ahí está. Recuerdan que en un principio partíamos de un frontend con archivos HTML, con archivos CSS y con archivos JavaScript. Y bueno, básicamente en el HTML armábamos la estructura de nuestra página, armábamos botones, elementos, tablas, digo, las distintas partes que iba a tener nuestra página. Con CSS lo que hacíamos era aplicarle estilos, colores, formas a estos elementos y con JavaScript le aplicábamos o le asociábamos comportamiento a estos elementos, ¿sí? Em, Esto mismo, digo, cuando ya empezamos a entender bien cómo armar nuestra web, ya empezamos a utilizar todos los elementos, hicimos páginas con distintos estilos, empezamos a meternos más con JavaScript, entendimos cómo funciona JavaScript, qué es una iteración, qué es una variable, qué es el local storage. Digo, ya llegó un punto en el que entendimos todo esto. Empezamos a ver lo que es fetch, que es básicamente lo que nos permite ir a buscar un recurso, concretamente a cualquier URL que queramos. En este caso, nosotros creamos un proyecto desde cero backend. Recuerden que en nuestro backend, a diferencia del frontend, em, podíamos ver a nuestro backend como una especie de proyecto que nos va a dar datos, funciones que no deberían o no están ubicadas justamente en nuestro frontend, sino que son funciones que, por ejemplo, tienen que conectarse a una base de datos, que es algo privado y que no podemos poner en un frontend, o que tienen que ejecutar una funcionalidad compleja y no podemos ejecutar esa funcionalidad en un celular. Entonces nosotros lo que hacíamos era disponibilizar una ruta, una URL de una funcionalidad, ¿sí? Para obtener, digo, para dar uso a una funcionalidad o para obtener datos determinados. A esta URL la íbamos a buscar con esta funcionalidad del frontend llamada fetch. También creo que habíamos visto por arriba Axios, que era la otra manera. Pero digo, con uno de estos podíamos ir a cualquier URL, en este caso a nuestro backend, e ir a buscar datos o dar uso a funciones. Hasta acá no hay nada de raro. Digo, todos sabemos que también, detalle importante, en estas idas y vueltas de ir a buscar cosas a nuestro backend, habían distintos conceptos y distintas cosas que tenemos que tener en cuenta, como esto de que, che, si yo lanzo un fetch desde mi frontend, tengo que sí o sí definirle a a esta solicitud, a esta request de ir a buscar algo, un método, ¿sí? Si es por post, si es por put, si es por get, si es por delete. Recuerden que cuando nosotros hacíamos una request o traducida a una solicitud, a una URL, no necesariamente a nuestro backend, digo, a cualquier lado, vamos a tener que usar un método determinado, ¿sí? Teníamos un listado de métodos distintos y, por supuesto, una URL, ¿sí? A donde tenemos que ir. Con un método y con una URL, en algunos casos también podíamos hasta mandar data adicional, por ejemplo, un body con un formato JSON, ¿sí? Muy usado en el caso de post o en el caso de put, en el que esta URL ya sabemos qué es lo que va a necesitar para poder funcionar, ¿no? Como por ejemplo, modificar un producto. Bien, hasta acá creo que todos me están siguiendo, ¿no? Tenemos simplemente estamos viendo el concepto de request y de lo que, digo, de las partecitas que necesita una request para poder justamente existir, ¿no? Que es esto de los métodos y las URLs. Bien,
Ahora bien, acá es donde se pone un poquito más complejo, que es donde estamos ahora mismo parados, que es en todo lo que es el proyecto backend. Recuerden que nosotros en nuestro backend siempre íbamos a tener un archivo de entrada, esto lo habíamos visto ayer, en el repaso de ayer. Siempre vamos a tener un archivo de entrada o archivo entry, al que va a ser el primero en el que va a encargarse de manejar o derivar estas solicitudes que nos lleguen, ¿sí? En este archivo entry también tenemos algunas particularidades como, por ejemplo, suele ser el archivo en donde vamos a definir configuraciones, donde vamos a definir un puerto en donde va a estar levantado nuestro proyecto backend, entre otras cosas, ¿sí? Tiene diferencias de, por ejemplo, un archivo de enrutamiento, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, digo, estoy arrancando bien desde cero para hacer un refresh completo de todo, conceptual completo, completo, ¿está bien? Hasta llegar a EJS. Bien, entonces recordemos que nuestro archivo entry, como decía, vamos a tener todos los imports, vamos a hacer uso de nuestros middlewares, o por lo menos de la gran mayoría. Vamos a tener también, podemos tener un enrutamiento general, es decir, yo puedo ya empezar a definir una ruta general, por ejemplo, API users o API products, y que éstas lleven a lo que ahora vamos a ver como archivos de enrutamiento, que son las que tienen un conjunto o un listado de rutas, ¿sí? Que llevan a controllers. Pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos en nuestro archivo entry, ¿sí? Es el archivo de entrada y es el que deriva, ¿sí? Cada solicitud entrante a donde corresponde. Y por supuesto también el que configura y demás. Bien, nosotros habiendo definido rutas generales en nuestro archivo de entrada, podemos, digo, nosotros tranquilamente podemos no tener enrutadores y directamente hacer referencia en una ruta a un controlador. El tema es que, bueno, vamos a tener, como ven, muchos controladores en nuestro archivo entry y ya se va a volver engorroso. Entonces, por eso ahí es donde nace esto de, che, ¿cómo puedo tener más estructurado mi proyecto y tener archivos que se encarguen exclusivamente de enrutar y nada más que enrutar? Digo, así yo no tengo todo el enrutamiento de mi backend en un mismo archivo entry, ¿no? Porque esto si no sería muy grande. Si yo acá tengo cada funcionalidad de user, cada funcionalidad de product que lleva la funcioncita que debe hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Vamos a tener un archivo gigante. Entonces es correcto el tener archivos que se encarguen exclusivamente de, che, yo recibí esta request que me vino por acá, yo la recibí, por ejemplo, de un get user, ¿sí? La recibo el archivo entry lo mandó a este archivo que conocemos como enrutador o ruta, ¿sí? Archivo de enrutamiento, y este archivo de enrutamiento se fija en base a qué dijimos antes, al método que me llegó y en base a la URL que me llegó, si existe alguien capaz de manejar esta solicitud. Entonces, create user va a tener consigo un método, por ejemplo, get, bueno, create no es muy buen ejemplo, get, sino muy probablemente sea un post, get user muy probablemente sea un método get, y se va a fijar mi archivo de enrutamiento, llamado, por ejemplo, user.routes, ¿sí? Se suele poner el nombre de la entidad .routes. Mi archivo de enrutamiento se va a fijar si existe alguien capaz de poder machear la URL que me están pidiendo con el método y justamente derivar al controlador, que es esta función que controla, le da funcionalidad a esto que nos están pidiendo. Bien, repito siempre lo mismo, para el que le cuesta memorizar este tipo de cosas conceptuales. Principalmente en programación, todo es autodescriptivo. Entonces, cuando yo hablo de un archivo entry, relaciónenlo justamente con entrada, que es en donde justamente el primero que va a recibir y que se va a encargar de la entrada de las solicitudes a mi backend. Lo mismo con un archivo de enrutamiento. Un archivo de enrutamiento, ¿de qué palabra viene? De ruta, de camino.
Bueno, es el que se encarga de definir para qué camino, para dónde va a ir esta request que me llegó, ¿no es cierto? Y lo mismo ahora pasa con los controllers. Los controllers no son ni más ni menos que controladores, funciones que controlan, que dan funcionalidad y que, bueno, siempre van a estar asociadas, más bien las van a, digo, los archivos de enrutamiento las van a llamar o a dar uso para poder asociarla a una URL, como vemos acá, ¿no? Create user, get user y demás. Entonces, como digo, guíense con los mismos nombres naturales de cada cosa que se van a ir acordando de qué es cada cosa. Bien, entonces, bueno, esto ya lo venimos viendo hace varias clases. Vamos a tener funciones que se encargan de realizar determinadas cositas en particular y que van a ser llamadas por archivos de enrutamiento. Hasta acá creo que absolutamente todos me siguen, ¿sí? Lo venimos viendo hace varias clases y viene siendo este el caminito, ¿no? Me llega la solicitud, pasa por mi archivo entry, pasa por mi archivo de enrutamiento, llega a mi controlador, por ejemplo, crear usuario, y si sale bien o si sale mal, vamos a terminar devolviendo, ¿sí? Una, lo que conocemos como una response, ¿sí? Acá teníamos una request o traducido solicitud. Cuando nosotros terminamos, cuando el controlador termina de hacer lo que tenía que hacer, va a devolver, la idea es que devuelva algo coherente con lo que pasó, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo acá devuelvo una response, ¿sí? Con un formato JSON. Recuerden que acá, digo, esto puede ser un texto hola 123, como la nada misma, como un formato JSON, como un HTML, como después vamos a ver. Entonces, la response que me termina devolviendo va a estar acompañada, si esto antes tenía un método get, bueno, esto va a estar acompañada en este caso por un status. ¿Sí? Recuerden que nosotros para hacer un fetch necesitábamos una URL y un método, principalmente esas dos cosas, a veces también un body. Y en este caso, para las respuestas, siempre vamos a tener una respuesta como tal y un status code, que es esto de acá. ¿Sí? Entonces podemos devolver o no datos en cualquier formato, en el formato que nosotros queramos, y consigo también va a llevar un código de estatus. ¿Qué es un status code? Justamente eso, un código de estado. Todo es autodescriptivo, ¿sí? Bien, hasta acá no creo que no estoy explicando nada del otro mundo ni nada raro. Estamos ya terminando el caminito de que venimos viendo hace ya varias clases, ¿no? De una request, cómo termina siendo una response, cómo me llega en base a una request o una response y qué es lo que pasa por acá. Esto es, estamos hablando en un backend en el que terminamos devolviendo, digo, durante la cursada estuvimos devolviendo datos en formato JSON, ¿sí? Y ahora entró este nuevo concepto de EJS que puede ser chocante o puede resultar difícil para algunos entenderlo, con toda la razón del mundo, porque justamente es algo bastante más nuevo o bastante más ajeno a lo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, yo ayer expliqué un poquito por arriba en dónde entra esto del EJS, pero principalmente ahondamos en todo esto, en el backend clásico que venimos viendo. Hicimos un backend rápidamente, hicimos un archivo entry, digo, para el que no estuvo ayer. Al final de la clase lo que habíamos hecho es, de manera práctica, un archivo de entrada, luego hicimos un archivo enrutador y una función controladora. Lo probamos y, bueno, básicamente hicimos una solicitud, pasó por nuestro archivo de entrada, llegó a nuestro archivo enrutador y terminamos llegando a nuestro controller, posteriormente devolviendo una response. Eso es lo que hicimos ayer, nos metimos un poquito más a fondo por acá, repasamos conceptualmente esto, pero digo, nos metimos a hacerlo prácticamente para también refrescarlo en código, ¿sí? Mi idea hoy es, digo, ya no quiero volver a meterme más a fondo con esto, porque creo que ya la mayoría de ustedes lo tiene bastante aceitado, sino que es meterme conceptualmente un poquito más con esto de EJS y en dónde entra esto del EJS. Bueno, primero que nada, aclararles una cosa importantísima. Tener vistas
tener vistas en mi backend no es eh, obligatoriamente excluyente de tener endpoints que devuelvan JSON. Eso primero que nada. Entonces, ¿esto qué me abre? Esto me abre la puerta a que yo pueda tener en otra ramita por acá, desde mi mismo archivo entry, tener otra rama que sea barra views, por ejemplo, barra, qué sé yo, dashboard, ¿sí? Entonces, eso, primero que nada, nosotros podemos tener, como digo, podemos hacer el backend a nuestro gusto, a nuestra comodidad. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que cuando nosotros hagamos vistas o devolvamos vistas desde nuestro backend, no necesariamente va a ser obligatoriamente o devolver vistas o devolver JSON, sino que tranquilamente pueden convivir ambos, siempre y cuando estén bien separaditos, pueden convivir y no va a haber ningún problema, ¿sí? Eso primero que nada. Por supuesto, vamos a tener que instalar distintas librerías, por ejemplo, EJS, que es esto que nos va a permitir poder hacer archivos que sean luego traducibles a vistas. Ahí nos metemos con eso. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque seguramente lo tengamos que importar y utilizar por acá, por el archivo de entry, ¿sí? Bien, entonces, nosotros habiendo entendido que no es excluyente, voy a copiarme esto de por acá, así no los mareo. Esto que no es excluyente, digo que yo puedo tener vistas, partes de mi backend que me devuelven vistas y partes de mi backend que me devuelven JSON. Yo técnicamente podría decir que yo puedo tener mi backend con endpoints que devuelven JSONs y por acá yo podría tener, se supone, ¿no? Un barra, qué sé yo, creación usuario, un barra listado usuarios, un barra borrar usuario, por ejemplo. Y yo se supone que podría, lo voy a hacer con todo color rojo, así se distingue bien de lo que venimos viendo. En base a lo que estoy diciendo, se supone que yo podría tener también, por supuesto, un enrutador de vistas. O sea, yo se supone que si voy a views dashboard barra creación usuario, o le podemos poner vista creación usuario, no le voy a poner vista porque ya acá dice views, pero digo, podría también tener un enrutador de vistas y, por supuesto, controllers. No voy a poner todos, pero voy a poner, qué sé yo, eh, vista, crear o creación usuario, vista, listado usuario, vista, borrar usuario. Y yo se supone que también, en base a lo que estoy diciendo, podría tener también mi archivo de, dijimos que se llamaba controladores o controllers, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahí la unión, ¿no? Este me lleva para acá, este me lleva para acá y este me lleva para acá. Bien. Hasta acá entonces también tenemos rutas y tenemos controladores, pero que la magia va a estar acá adentro, ¿no? La magia va a estar adentro del controller, que es el que me va a estar devolviendo en vez de una respuesta JSON una vista. Bien, hasta acá viene todo exactamente igual. No cambia absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, en vez de utilizar una palabrita reservada que se llama res. Déjenme que no me acuerdo cómo era. Res.status, si no me equivoco. A ver. Sí, res.status.json. ¿Sí? Y yo, en vez de hacer res.status.json y terminar devolviendo justamente un archivo JSON, voy a terminar utilizando la palabrita. Esperen que lo voy a poner con el color azul. Res.status.json. Ahí está. Y lo voy a poner por acá, que es lo que veníamos haciendo desde hace varias clases. Yo voy a utilizar otra palabrita para devolver vistas, que va a ser res.
render, ¿sí? Esta palabrita reservada render, déjenmelo verificar por las dudas. A ver, res.render, así es. Y en este res.render vamos a indicar la ruta al archivo JS, ¿sí? Y además, si quisiésemos, algún data o algún JSON, algún objeto que nos sea útil para esa vista, ¿sí? Bien, hasta acá lo único que empezamos a notar de diferente es que en vez de devolver nuestra respuesta de esta manera, la vamos a devolver de esta manera. Bien. Bueno, a ver, el tema viene cuando tenemos que crear este archivo de JS. Y acá yo creo que es donde a muchos les hace ruido el lenguaje del archivo de JS, ¿no? Que ven esto así, que ven un signo porcentaje mayor y todo ese jeroglífico de JS que es muy usado, es muy común, es bastante útil, pero visualmente puede ser chocante. Más si veníamos de trabajar con esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa cuando creamos el archivo EJS? Está bien, yo entiendo que tengo que tener un archivo EJS para poder devolver una vista y qué condiciones tiene que tener este archivo EJS para poder funcionar. Bueno, yo, si no recuerdo mal, ayer les dije que EJS, los archivos EJS, los podíamos ver como una especie de archivo HTML enriquecido. O sea, yo teóricamente puedo crear un archivo EJS y sobre este mismo archivo EJS puedo dar uso a esta data, ¿sí? Que tenga acá. ¿Por qué puedo dar uso a esta data que tenga acá? Bueno, porque yo puedo, se supone, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, en vista listado usuarios, y yo estoy devolviendo la vista listado usuarios, digo, lo lógico sería que mi vista listado usuarios sea una tabla con varios usuarios. Digo, no tendría mucho sentido si yo devuelvo la vista solita. Entonces, si yo estoy devolviendo una vista con el listado de mis usuarios, claramente voy a tener que hidratarla, alimentarla, como le quieran decir, meterle datos a la vista, ya devolviéndola al frontend cargada, ¿sí? Cargada de datos. Y para lograr hacer esto, aparecen todos estos decoradores, en muchos casos son iteradores o condiciones dinámicas, por ejemplo, no sé, si existen más de 30 elementos, mostrame un paginador, o un for each, por ejemplo, que termine iterando este data que tiene un array, por decirlo, digo, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, estas palabritas raras que vamos a ver en EJS no son ni más ni menos que palabras reservadas que nos van a ayudar a darle funcionalidad de ejecutar código JavaScript dentro del mismo archivo HTML mientras estamos armando la vista, digo, con este formato EJS. Hasta acá, bueno, está bien, lo tenemos claro para qué es, está buenísimo. Cuesta un poco, más que nada, usarlo, ¿no? Cuesta un poco usarlo, hay que googlear mucho, hay que investigar mucho porque es raro. Digo, el programar así, digo, es una escritura media extraña, entonces cuesta adaptarse, pero es necesario. Digo, si nosotros queremos alimentar nuestra lista de usuarios, nos vamos a terminar adaptando a esto. Lo importante es que entendamos el fin de esto, ¿no? Entonces, vamos a tener junto a archivos CJS palabritas reservadas que nos van a ayudar a alimentar esta vista, porque la idea es que le devolvamos al front ya la vista bien armadita, bien cargada, llena de datos, ¿sí? Entonces, bien, hasta acá ya clarificamos la duda de en realidad la mayor diferencia entre un archivo de JS y HTML, que es esto de que tiene este tipo de truquitos que terminan ayudando a la generación de la vista, a cargarle datos mucho más fáciles, ¿sí?
Esta data, por supuesto, nosotros antes de hacer el res.render, digo, podemos hacer lo que queramos, como hacíamos ya acá antes, ¿no? Podemos hacer una solicitud a nuestra base de datos, podemos llamar a una función que va a buscar un archivo Excel en nuestro backend. Digo, podemos hacer lo que queramos para obtener esta data. Por supuesto, ¿no? Esto es equivalente a lo que hacíamos acá con res.status.json. Lo ejecutamos al final de nuestro controller, ya cuando tenemos todo listo, ¿sí? Digo, por si alguien se pregunta de dónde viene esta data, de donde nosotros queramos, de nuestra DB o de donde nosotros queramos. Bien, y justamente estos archivos EJS los creamos sobre nuestro mismo backend, generalmente adentro de una carpeta vistas o views, ¿sí? Para que quede bien separadito y bien organizado, a diferencia del código de todo de nuestro backend, de nuestros enrutadores, de nuestros controllers. Mientras más separadito y más organizado tengamos todo, más entendible va a ser, más fácil de elaborar va a ser, más lindo va a quedar. Y estas son cosas que el cliente no las termina viendo, pero nosotros como programadores sí, nos termina afectando, ¿sí? Es muy cómodo trabajar con un proyecto bien armado, así que nada, es importante también eso. Bien, entonces, habiendo entendido la diferencia entre JS y HTML, eh, el que termina haciendo la magia de pasar de un archivo de JS a HTML es este punto render que hacemos, y es el que termina traduciendo a HTML lo que nosotros creamos en EJS. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Digo, bueno, listo, a mí me pidieron mi lista de usuarios, hice una query en mi base de datos, ¿sí? Voy a hacer un poco de zoom. Me pidieron mi vista listado de usuarios, fui a este controller, hice una query en mi base de datos, me traje mi listado de usuarios, lo puse con estas palabritas extrañas, los puse en mi tabla, en mi EJS. Ya tengo mi EJS listo, lo programé, lo dejé listo. Así debería siempre andar, siempre funcionar. Simplemente le indico la ruta al punto render y le digo mi variable data cuál es. Y mi punto render va a terminar devolviendo. ¿Dónde estaba el fetch? Estaba por acá. Esta flecha era el fetch. Mi controller va a terminar devolviendo, ¿sí?, a esta solicitud que me llegó, a mi archivo entry, va a terminar devolviendo el HTML, ¿sí? El HTML. Ahora bien, si nosotros tenemos vistas, si nosotros estamos devolviendo vistas, podríamos decir que no tenemos un proyecto frontend como tal, digo, hecho desde afuera, digo, independizado de nuestro backend. Técnicamente, en nuestro backend estamos haciendo frontend y estamos haciendo backend. Entonces, podríamos verlo como dónde termina llegando esto. Bueno, podríamos, en vez de ver todo este lado de acá, ¿sí? En vez de ver todo este lado de acá, podríamos ver como, por ejemplo, si yo tuviese un celular, y si yo a este celular le digo, che, entra a esta URL de por acá, vamos a poner mi backend.url.com, ¿sí? Y esto termina haciendo una solicitud a uno de mis endpoints. Voy a ponerle barra vista, ¿cómo se llamaba? Listado, listado, no, perdón, barra views, barra dashboard, barra listado usuarios. Y yo voy a esta URL final, imaginémonos esto, a ver, ahí. Bien, mi celular lo hago ir a esta URL, ¿sí? Y termina generando un fetch para llegar hasta acá, para llegar a la vista, ¿sí? Técnicamente, yo puedo devolver la vista, ¿no es cierto? Y directamente voy a devolverle ya la vista lista. O sea, le voy a devolver botones, títulos, textos, ya los usuarios. Entonces, se supone que no necesito más que la URL misma
para tener la vista, ¿no es cierto? Y se supone también que si yo acá tengo por ejemplo, un elemento A, ¿se acuerdan? El elemento A, que me va a ir a, por ejemplo, no sé, vamos a poner crear usuario o borrar usuario, también debería, debería borrar usuario. No sé cómo se llamaba, pero le voy a poner así rápidamente. Borrar usuarios. Se supone que debería también devolverme una vista, porque si yo tengo mi borrar usuario, vista borrar usuario, también me va a terminar devolviendo una vista. Entonces, con esto de vistas, cuando yo empiezo a crear vistas en mi backend, cuando yo tengo más de una vista, y esta, por ejemplo, esta segunda vista, borrar usuarios, es, digo, es llamada, por ejemplo, por un elemento en otra vista, ya está, ya estoy generando un frontend, ya estoy generando un flujo de navegación sobre las mismas vistas que voy creando. Este era mi primer archivo de JS, este seguramente es mi segundo archivo de JS, y un elemento anchor que ponga la URL de esta vista en otra vista, ya estoy generando esta navegación, este flujo de navegación entre vistas. Y no, yo no tengo otra cosa más que dos archivitos EJS, listado de usuarios y borrar usuarios, en el que uno hace referencia a otro, con esto del href, lanza otra solicitud y me devuelve una vista. Entonces yo puedo tener infinitas vistas que llaman a otras vistas y simplemente tengo un frontend armado en archivos EJS, ¿sí? Ahora, a mí me surgió una duda cuando estaba viendo esto, y es que eh, está bien, listo, esto devuelve HTML. Hasta acá, claro. Pero ¿por qué? Digo, esperen que saco el ejemplo de esto de la segunda vista, para no confundir. Voy a tirar control Z. Ahí, supónganse que me vino ahí, la primera vista, ¿no? Listado de usuarios. ¿Cómo es que viene con estilo? ¿Cómo es que esto viene azul, esto viene amarillo, esto viene violeta, tengo estilos? ¿Por qué? Si técnicamente yo estoy devolviendo HTML acá. Esto no es lo mismo que un CSS o que un JavaScript. ¿Por qué yo termino recibiendo la vista con los elementos estilados? Si técnicamente el onRender, el res.render me traduce mi EJS a HTML. Bueno, yo puedo, digo, recordemos HTML básico de las primeras clases, yo puedo tener la etiqueta link a la que puedo hacer referencia a un archivo CSS. Entonces, si yo hago referencia a este archivo CSS que tengo, por ejemplo, acá, dentro de mi carpeta views, dentro de listado usuarios.js, yo puedo tener acá un listado usuarios.css. Y si yo voy a buscar este CSS sobre este mismo HTML con una etiqueta link, voy a buscar este CSS, se supone que se carga dinámicamente acá y se aplican los estilos acá. Entonces ahí es de donde sale. Y fíjense que lo vamos a ver. Yo me preparé algo ahí rapidito. Tengo un endpoint de vistas de getCards, se llama getCards, y me termina devolviendo HTML, ¿lo ven? Y fíjense que si yo toco preview, bueno, acá no carga el CSS en Postman, lo voy a ir directamente a ejecutar sobre el mismo explorador. Si yo pongo getCards, fíjense que me termina viniendo una página estilada. ¿Cómo es esto de que me viene estilada si se supone que esto me está devolviendo HTML? Bueno, recordemos la etiqueta link que me termina yendo a buscar el CSS de esta vista. Entonces, si yo toco inspeccionar, toco network y reinicio, fíjense que lo primero ya no nos aparece el simbolito de JSON, nos aparece el simbolito de document. Nuestro endpoint nos devuelve código HTML, ¿sí? Y posterior a que obtengamos el HTML, debido a la etiqueta link, vamos a buscar a
el CSS de nuestra página. Entonces, así es, y si tuviésemos un punto JavaScript, también, ¿sí? Entonces, así es como se resuelve la duda también de, che, ¿de dónde salen los estilos cuando yo termino viendo la página estilada? Bueno, de la misma configuración, la misma programación que le damos a nuestro HTML en nuestro archivo de JS, ¿sí? Eso es una duda también bastante frecuente que bueno, yo te juro que devuelvo HTML, pero ¿de dónde sale esto? ¿No? ¿De dónde salen los estilos? Entonces, provienen de ahí, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, em, bien. Esto del CSS, digo, como decía recién, también se puede realizar con archivos JavaScript. Digo, yo puedo hacer referencia a archivos JavaScript y que se terminen ejecutando en esta vista, por ejemplo, de listado usuarios, ¿sí? Una aclaración que a mí me parece copada. Antes se usaba mucho esto de las vistas y demás. Y yo estuve investigando un poco, pues yo la verdad es que no viví mucho la época de cuando se usaba tanto esto. Me ha tocado verlo y me ha tocado trabajar con esto, pero digo, no viví el boom de usar esto que se llama server-side rendering, que es básicamente que el servidor se ocupa de renderizar, de traducir un archivo HTML. Em, la realidad es que a mí no me tocó mucho vivir esta época y resulta que la explicación que encontré a que se usaba tanto antes y hoy no se termina de usar tanto es que los frontends cada vez se volvieron más y más y más exigentes. Y si uno piensa, por ejemplo, en que mi vista de, voy a poner acá de vuelta un cuadradito con otra vista como la de borrar, si mi vista de borrar necesita de alguna manera conocer algo de mi vista listado de usuarios, digo, yo lo puedo resolver en mi backend, yo puedo tener alguna variable que la pueda comunicar a ambas, puedo, por ejemplo, mandar por URL datos por la misma URL por acá, ¿sí? Pero termina siendo complicado. El mayor defecto, la mayor desventaja y justamente la mayor ventaja de los frameworks de frontend que existen hoy en día es que te ofrecen un montón de herramientas para centralizar variables, para aplicar guardianes sobre determinadas rutas, para hacer esto que hacemos con EJS, de hecho, en base a una variable, poder, no sé, alimentar una tabla. Entonces, ahí fue cuando tomó mucha fuerza esto de las tecnologías frontend, más allá de lo nativo que es HTML, CSS y JavaScript. Nacieron estas tecnologías frontend que dicen, che, y si yo, en vez de hacer vistas del backend, te permito crear una variable que se llame usuario logueado y la conocen todas tus vistas, y vos simplemente vas a buscar esta variable y ya está, y vos tenés esta vista, esta vista, esta vista, esta vista, y todas pueden compartir información de un mismo lugar y consultar esa información, manipular esa información. Bueno, eso fue el principal motivo por el que muy probablemente no se encuentren tan seguido y justamente vean, escuchen tan seguido que se busca mucho de React, Angular y todo ese tipo de tecnologías. Tomaron mucha fuerza históricamente por esto mismo, por empezar a dar las soluciones que necesitaba de JS en su momento, que es esto de, che, ¿sabes qué? ¿A vos qué es lo que te pasa? No te podés comunicar vistas con información compleja. Bueno, yo te voy a traer algo que te permite en un mismo archivo centralizar esta data. Te voy a poner algo que te permite ocultar una vista u ocultar otra en base a una variable X. Te voy a hacer que en base a una variable que tengas acá puedas alimentar tu misma tabla de otra vista. Y este tipo de cosas, este tipo de comunicaciones, este tipo de detalles que fueron agregando, que fueron
poniendo en estas tecnologías, terminó dejando de lado, terminó dejando atrás a EJS, que se puede lograr todo esto, pero conlleva un laburo mucho mayor que simplemente tener un archivito en donde tengo mi variable que van a ver el resto de mis frontends. Ahí es históricamente desde donde nace la razón o el porqué de hoy en día vemos esto de muchísimas puestos de trabajo en React, en Angular y demás, y no vemos tanto de esto de el server-side rendering, que es algo que no ha quedado en la historia, pero ah, definitivamente se usa menos de lo que se usaba hace varios años. Principalmente por esto, porque hoy en día existen muchas soluciones, principalmente que llevan mucho menos tiempo de solucionar en EJS que en un framework frontend, ¿sí? Nada, me parecía también un detalle importante porque nos muestra un poquito también el otro lado, el que seguramente les toque ver en Progra 4, cuando vean este tipo de cosas, les va a brillar los ojos en frontend, porque van a ver que es mucho más, no sé si fácil, pero intuitivo todo, en lo que respecta a la comunicación entre vistas frontend y demás, ¿sí? Bien. Bueno, no veo muchos mensajes en el chat ni nada. Hasta acá me están siguiendo. Digo, eh, ¿tienen alguna duda? ¿Algo? ¿Cómo vienen? Porque no paré. ¿Todo ok? Sí, se entendió bastante bien, Gabriel. Voy a disfrutar de ese cuadro. Bueno. Es que es verdad, ayuda un montón el cuadro ese. Sí, sí, y eso que parece un dibujito boludo, pero bueno, a medida que vas haciendo flechita con flechita y te detenés en explicar, lleva tiempo. Este, pero bueno, básicamente eso es el porqué de lo que estamos haciendo con EJS. ¿Por qué estamos usando EJS? Bueno, porque es una de las maneras en la que podemos hacer frontend, si se quiere, ¿no? Algunos detalles más que también está bueno que sepan. Vieron que se jode mucho con esto del SEO, el famoso SEO, que en súper cortas palabras es básicamente cómo Google reitea, cómo Google entiende, cómo Google valora nuestro frontend. Y lo que más le critican a principalmente este tipo de tecnologías nuevas en frontend, estas que vimos por acá, que básicamente en la gran mayoría lo que hacen es partir de un archivo inicial y en base a ese archivo inicial se construye el resto de HTMLs. Lo que hacen, o digo, la mayor crítica que se le da a este tipo de tecnologías es que suele tener problemas con el SEO. A Google no le termina de gustar que haya un HTML que gestione el resto de HTMLs. Y claro, no hay cosa más tradicional, no hay cosa más fiable que un HTML puro, un HTML que no hace otra cosa que tener elementos y fin de la historia. Bueno, y esto es lo que termina siendo EJS. EJS, cuando nosotros devolvemos una respuesta HTML, ya renderizada, ¿no? Que viene de mi archivito EJS, se suele decir o se destaca del frontend hecho con server-side rendering, renderización del lado servidor, es decir, esto que estamos viendo por acá. Lo que se suele poner muy a favor de esto es que tiene muy buena valorización del SEO. Eso significa que Google valora bastante que devolvamos un HTML puro, sin mucho bardo, sin mucho cosas que terminan armándose dinámicamente, como van a ver que se va a llamar Single Page Applications o SPAs, a diferencia de SCR, que es Server Side Rendering, que es HTML puro. A Google, mientras más entendible, mientras mejor armada, mientras mejor valorada esté su página por Google, em, mejor va a aparecer, más arriba va a aparecer. Así que hay, bueno, también es un mundito esto del SEO. Principalmente se estudia mucho en marketing. Si alguna vez les toca trabajar o programar con alguien de marketing, les va a mencionar esto del SEO. Y bueno, es básicamente esto.
en conclusión, el posicionamiento de nuestra página en base a su construcción. ¿Sí? Em, bueno, no, prácticamente no me metí mucho en código. Yo armé algo así rapidito para que también no solo veamos dibujitos acá, sino también veamos un poquito de código de estos dos, no mundos, pero de estos dos extremos, ¿no? De tener backend Profe, devolviendo JSON y de tener backend devolviendo eh, HTML, ¿sí? profe, perdón, ¿haría zoom al código después? Sí, obvio, sí, sí, no hay problema. Un segundito. ¿Con uno está bien o hago dos? Ahí, Genial así. bueno. Bueno, pasando un poquito a código, yo ya me traje armado algo porque no sé si en media hora me da el tiempo, menos haciendo light coding, para llegar a armar, perdón, estos dos extremos. Entonces me traje algo ya armado y si les parece hacemos un tour rápido de esto mismo, de lo que acabamos de ver teóricamente con dibujitos, verlo un poquito más a modo de código para que por lo menos podamos ver cómo es que está hecho y si les parece también lo probamos. Así que nada. Fíjense, voy a, voy a ir a primero que nada al archivo index, voy a cerrar todo, voy a cerrar todas las carpetas, ahí está. Bien, y voy a hacer un repasito rápido de la estructura de mi backend. Fíjense que lo primero que encuentro es el node modules, básicamente la carpeta en donde tengo todas las cosas instalables de mi backend. Perfecto, gigante. Y luego del node modules tenemos la carpeta source, que es en donde vamos a tener el código fuente o el código source de nuestro backend. Se llama source o src. Luego el punto .m, en este caso no tengo absolutamente nada. Y luego del punto .m tenemos el archivo de entrada index.js. Bien, ahora nos metemos acá. Luego tenemos el package JSON, esto que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Con npminit, es lo que se nos genera al momento de hacer npminit. Es en donde vamos a tener la configuración para iniciar nuestro proyecto, donde vamos a poder definir scripts que a nuestro gusto, digo, que ejecuten nuestro archivo índice o que hagan, digo, cualquier cosa que buildee nuestra aplicación, que testee nuestra aplicación. Por ahora lo único que hicimos nosotros fue hostear, ejecutar nuestro archivo index.js en base a un comando que es npm run dev, ¿sí? Así que básicamente lo que hacemos es ejecutar nuestro index. En nuestro archivo index, lo mismo que veíamos en el Paint, voy a hacer zoom acá, en nuestro archivo index o también conocido como archivo de entrada o entry, fíjense que voy a tener siempre las configuraciones a mi backend. Fíjense que lo primero que hago es generar dar uso a Express para poder crear mi backend con Express, ¿sí? Mi servidor Express. Termino importando un conjunto de librerías, digo, las que yo quiera, en este caso son estas, pueden no ser ninguna, pueden ser una, pueden ser cientos de miles, entonces todas las librerías, todos los imports que yo necesite hacer, los puedo hacer, ¿sí? Y asimismo también termino importando el punto .m, ¿sí? El, hago el require de .m, que es esto este punto .m de por acá, que es la librería que me permite inyectar variables del punto .m a nuestro mismo código y que nosotros podamos usarla acá mismo, ¿sí? Nada, más de lo que veníamos hablando. Fíjense que en mi archivo entry hay imports y configuraciones, ¿sí? Además de imports y configuraciones, vamos a tener esto de middlewares. Recuerden que nosotros teníamos middlewares que podíamos simplemente llamar y ya está. Que nos abstraemos de saber qué es lo que hacen, que son de una librería, por ejemplo, y también podíamos tener middlewares hechos por nosotros mismos, como por ejemplo este que hice yo acá, que básicamente lo que hace es fijarse si lo que me están enviando por body es un JSON inválido, porque en mi backend sí o sí, siempre, siempre, siempre voy a tener que recibir bodies
en formato JSON. Entonces, lo que hace es, si alguna request me llega con un body que no es un JSON, desde ya te reboto porque no va a andar. Lo que sea que me estés mandando, lo que sea la URL, con cualquier método, con cualquier body que no sea JSON, te lo voy a rebotar. Entonces, por ejemplo, yo acá hice un middleware customizado mío y acá hay un ejemplo de middlewares directamente que estamos eh, usando, abstrayéndonos de el código del middleware. Sí, Perdón, Gaby, pero nada que ver. ¿Está sí. Javi ahí? Porque le mandó un mensaje que tengo una duda de algo de mi trabajo práctico y quería saber si podía hablar con él en privado. No sé si Em, está ahí. no tengo idea. Eh, ahora le escribo, si Ah, querés. ahí está, ahí está. Ah, ok. Bueno, sigo. Ahí hablen por el chat si quieren. O de última se pasan mi o como quieran. Em, entonces, fíjense que acá hago imports de middlewares ya importados desde una librería o mismo personalizados hecho por nosotros mismos. Que esto ya lo venimos también viendo hace un par de clases. Ya entendimos conceptualmente qué es un middleware. Para el que no lo recuerda, rápidamente le comento, es esta función, si se quiere, interceptora de request, de una, todas, varias, pocas requests, depende de dónde lo ubiquemos, ¿no? Si nosotros ubicamos un middleware acá, que es en donde estamos viendo ahora mismo, va a interceptar todo. Todo lo que pase por acá es básicamente todo. Entonces vamos a tener un middleware acá que va a rebotar todo lo que entre con un body que no sea un JSON. Si yo pongo un middleware, por ejemplo, acá, bueno, va a interceptar todo lo que vaya a crear usuario. Entonces, dependiendo de dónde ubique el middleware, eh, va a interceptar más o menos solicitudes, ¿sí? Bien, volviendo. Eso fue un refresh rápido de tema middleware, ¿sí? Igual lo habíamos visto también ayer. Em, acá es donde lo primero que encontramos es fíjense que encontramos nuestras ramificaciones padres o generales, API Users, API Products. En este caso yo tengo API Cards y Views Cards. Entonces yo ya acá ramifico como les dije antes. Puede convivir mi backend que devuelve JSON con mi backend que devuelve vistas. No hay ningún drama. Así que lo primero que hice fue ramificarlo. Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces termino llevando a cards routes por acá, al enrutador de cards y al enrutador de vistas de cards, que fíjense que es bastante parecido, por no decir igual. Voy a uno y voy a otro, ¿eh? Miren, voy a uno, este es el de rutas, este es el de vistas. Este es el de rutas, este es el de vistas. Fíjense que es exactamente igual. En ambos hacemos uso de router, en ambos vamos a buscar el controller, en ambos declaramos, damos uso a esto del router para poder definir las rutas con su método, con su nombre y dando uso a la funcioncita del controller. Exactamente lo mismo pasa acá. Entonces no cambia cuando nosotros hacemos vistas en backend. Es siempre lo mismo. Hasta acá, hasta acá, hasta todo lo que es el controller en vistas y en JSON es siempre lo mismo. Estamos creando enrutadores y creando controladores que son exactamente iguales. Digo, la metodología de cómo va haciendo esta cadena, este pasamano, ¿sí? Entonces, metiéndonos ahora al controller, voy a cerrar el enrutador, voy a abrir el controller de cards y el controller de views. Ahí, cards controller y cards views controller, son dos archivos distintos. Fíjense que el controller de getCards, ¿sí? Me va a tirar una query. Fíjense que va a importar de mi archivo DB, va la palabrita DB y va a ejecutar una query automáticamente y se va a traer lo que sea que nosotros queramos. Digo, puede ejecutar una query, puede hacer una cuenta matemática, puede hacer lo que nosotros queramos. Y terminamos devolviendo un res.status.json. Acá está la magia, acá está la diferencia. Nosotros acá devolvemos el JSON de los datos. Fíjense, me voy acá al Postman y fíjense que cuando yo ejecuto esta solicitud, este get a API cards, get cards, termino recibiendo un JSON. ¿Lo ven?
termino recibiendo un JSON. Ahora, si yo me voy al controller de vistas, por ejemplo, listado cards, este de por acá, fíjense que es exactamente lo mismo. Yo también necesito ir a ejecutar de vuelta la query para traerme mi listado de cards, pero acá es donde cambia el tema. Acá yo hago res.render en vez de res.status.json, y en el res.render voy a indicarle la ruta en donde tiene que ir a buscar la vista que yo quiero renderizar. Y si tengo algún dato de utilidad, se lo puedo mandar acá también, como habríamos visto exactamente acá. Acá, otro color voy a usar acá. Esto de res.render, rootejs más data, bueno, es esto mismo. Lo que se diferencia del res.status.json. Yo les mando, ¿sí? Le, le asocio al render la ruta en donde tiene que ir a buscar esta vista y la data útil que yo seguramente necesiten esta vista. En este caso, si yo quiero tener una vista de listado de cartas, muy seguramente le tenga que pasar un objeto de cartas o un array o lo que sea, porque si no, no voy a poder mostrar ningún listado, ¿no? Más allá de que tenga una tabla y demás. Con algo vamos a tener que meter a esa tabla los datos. Bien, acá está la diferencia, el resto es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo logré renderizar, bueno, automáticamente lo vamos a ver. Yo voy a ir a este mismo endpoint. En vez de API cards get cards, voy a pegarle a views cards get cards. ¿Sí? Views, ¿por qué? Porque en el index teníamos views acá. Y si yo le tiro la solicitud, fíjense que me termina llegando código HTML. Bien, toco preview y puedo ver visualmente la vista que antes veía. Entonces, si yo se supone que voy con mi explorador a esta ruta, me termina devolviendo, ¿sí? La vista termina yendo a buscar el CSS, si hace falta que vaya a buscar un CSS, y termino viendo el frontend que nosotros ya renderizamos en el backend. Renderizamos, cuando nosotros hablamos de renderizar, hablamos de traducir de JS a HTML. El entender el HTML y mostrarlo siempre lo termina haciendo nuestro browser, ¿sí? Nuestro Google Chrome, nuestro Firefox. No se confundan con eso, ¿sí? Porque existe una renderización de este lado y si se quiere o si lo quieren diferenciar, lo otro es una traducción o renderización o transpilación, como le quieran llamar, de EJS a HTML, ¿sí? Esto es un paso y el entender el HTML y mostrarlo es otro paso que hacen siempre, siempre todos los browsers, ¿sí? Son dos cosas distintas. Bien, entonces, volviendo al código. Fíjense que llegamos hasta acá. Tenemos la respuesta en JSON, tenemos la respuesta en vista. Me voy a meter un poquito al EJS. Voy a ir a mi carpetita de vistas. Fíjense cómo la tengo ordenada. Quiero devolver cards, tengo acá cards list. Quiero devolver algo del dashboard, tengo mi carpeta dashboard. Todo ordenadito en carpetas. Entonces, yo dentro de mi carpeta vistas, tengo mi cards-list. Perfecto, buenísimo. Hago el HTML de la clase 1, típica template HTML, perfecto, todo buenísimo. Acá es donde nos empieza a hacer un poquito de ruido todo esto, ¿no es cierto? Esto del signo mayor, signo menor, porcentaje, todo este bardo. Bueno, esto, olvídense, lo van a 100% lo van a seguramente GPTear, googlear al principio porque es jeroglífico, yo lo sé, también lo tuve que hacer. Y no lo vean como más allá de decoradores que nos van a ayudar a recorrer variables. Fíjense este cards, ¿ven? Cards.len, ¿a qué le suena cards.len? A un array. Entonces este cards termina siendo el cards que me termina llegando, que yo le termino enviando acá, la data útil, lo que hablábamos como data útil. Entonces, esto está bueno del EJS, que es que yo puedo ejecutar de alguna manera código JavaScript para facilitar la programación, el armado de mi vista, ¿sí? Eso sí, van a tener que googlear, che, ¿cómo se hace un for each de mi array de cards para poner en mi tabla? Y van a tener que buscar cómo es que se hace esto al principio porque es medio extraño la escritura de esto. Pero bueno, es cuestión de adaptarse.
Eso también, yo creo que una ventaja que tienen este tipo de tecnologías es que esto tiene un lenguaje mucho más claro. De hecho, les voy a mostrar muy rápidamente. No me quiero meter en tema, pero les voy a mostrar muy rápidamente cómo se haría esto en una tecnología de estas que les estoy mostrando. A ver, eh, fíjense qué sencillo. A ver, estoy buscando por acá algo para poder mostrarles. Me sale Stack Overflow. ¿Hace cuánto no vi algo de Stack Overflow? Em, a ver, en G4 Example. Bueno, esto está zafable, ponele. Fíjense esto. A ver, acá. Fíjense qué sencillo. Uy, esto de por acá. Es medio feo el código, el color con el que está el HTML, pero fíjense que lo que se está haciendo acá es mucho, para mí, por lo menos en mi opinión, es mucho más visible cómo estoy haciendo una iteración de filas, de table rows, en base a una variable, perdón, en base a una variable inventory, declarando una variable car. Y en cada variable car le voy poniendo los datos que yo quiero, car.id, car.year, car.make, car.model, y voy armándolo en base a este for each. Para mí, en mi opinión, es mucho más visual como estoy acá haciendo un for, literalmente un for of, ¿ven? Es un for of de un array con variables y que esas variables las uso en el mismo HTML. Para mí es un gusto leer esto, a diferencia de leer cómo se está haciendo acá. Por eso les digo, les puede ser chocante, es normal, existen maneras, existen lenguajes mucho más entendibles, mucho más copados para poder iterar esto. Y eso también yo creo que es algo que termina siendo más ventajoso para este team de frameworks frontends. Saben cómo tentar a este tipo de cosas, cómo hacer este tipo de cosas. Y bueno, para mí es indiscutible que es mucho más legible ese for of que acabamos de ver, a diferencia de esto, ¿sí? Pero bueno, nada, no me quiero tampoco meter mucho porque lo van a ver el próximo Quatri seguramente. Pero bueno, veámoslo como esto, ¿no? Como decoradores que nos van a ayudar a alimentar nuestra vista. Em, bueno, esto, perdón, me estaba metiendo acá en el código. Nada, no tiene más que esto. Recordemos que este JS es lo que va a estar pasándose a HTML, porque yo lo referencié acá, y es lo que voy a terminar devolviendo. Y bueno, por supuesto, ¿no? Yo acá tengo mi etiqueta link, que necesito un CSS porque quiero mostrar un CSS, lo vamos a tener que indicar también, ¿sí? Bueno, nada, principalmente eso. Una cosita que no comenté es que para nosotros poder dar uso de nuestra carpeta views, acá es de lo que hablaba de configuraciones y demás. En nuestro archivo index, yo por ejemplo tuve que poner que la carpeta views es la carpeta base para poder, cuando yo hago un punto render, res.render, lo primero que hace es ir a pararse en una carpeta base, ¿sí? Esta carpeta base es views. Y acá, en el archivo de entrada o archivo index, es donde le digo a este punto render que la carpeta views es la carpeta base para cuando yo hago un punto render ir ahí. ¿Sí? Fíjense que acá yo pongo yo pongo directamente cards list. ¿Cómo sabe que es exactamente acá? Cards list. Porque la base es views y ahí sí entra cards y luego va a cards list. ¿Sí? Entonces, eso también es un detallito importante. Si ustedes ponen esto y no les anda, es porque seguramente les falte indicar la carpeta base de vistas, donde van a ubicar sus vistas. ¿Sí? Bueno, obviamente que si yo tengo un backend que devuelve JSON y que devuelve vistas, más ordenado aún tiene que estar como está esto. ¿Sí? Bien separadito todo, así lo pueden navegar lo más fácil posible. ¿Sí? Bueno,
creo que llegamos con todo, llegamos no solo a ver conceptualmente las vistas y dónde entra todo este bardo de vistas, de esto de JS, estos jeroglíficos, este tipo de cosas, sino que también le hicimos un tourcito rápido en el mismo código y llegamos a ver todo, los controllers, los enrutadores, tanto de vistas como de JSON, que es lo mismo. Y también vimos un poquito de EJS, principalmente qué es lo que pasa, qué es lo que carajo pasa con esto de esto, qué es esto, ¿no? Que parece que se nos rompe todo el HTML. Em, Así que creo que llegamos con todo esto de JS. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Lo tienen más claro? ¿Cómo, qué conclusión se llevan de esto? Coméntenme. O sea, yo, teóricamente, yo te entiendo. O Ujú. sea, la posta es que lo voy a entender más cuando llegue a la parte que lo codee. Seguro, seguro. O sea, por eso, no tengo mucho para contar. O sea, entiendo la idea, o por lo menos eso lo entiendo. Así que yo creo que Bien, bastante perfecto. bien. Y la entendiste tanto teóricamente como prácticamente, digo, donde yo estaba navegando por el código, ¿te guiabas sobre lo que estaba parado comentando? Sí, o sea, yo por ejemplo, medio que me pierdo cuando veo el código así, pero sí, sí, o sea, Bien, entiendo. O sea, está bien, en general entiendo que eso está bueno. está bien. La Después voy idea, a tener que revisar para yo codearlo, adaptándole a mi propio trabajo práctico, ahí lo voy a entender muchísimo mejor. seguro, seguro. Bueno, esa es la idea. Justamente el fin de la materia concreto, el fin concreto de la materia es que ustedes entiendan esto. Cómo es que ocurre toda esta orquestación de cómo es que yo tengo un botón y cómo es que se pueden hacer todo esto que pasa acá en el medio, todo esto que pasa acá en el medio, eh, qué es lo que termina pasando en el medio de cuando yo toco un botón y se termina cambiando un registro en una base de datos. Entonces, lo fundamental es esto, que ustedes se metan con el TP, se choquen con este tipo de cosas y que puedan, yo creo que llevarse como programadores este tipo de conceptos. Por más que quizás nunca terminan usando JS y van a terminar usando framework de frontend, yo creo que lo más valioso, por lo menos del UTN, es que te da las cosas te da todo completo. Entonces, esto muy seguramente, esto de JS no se vea en un cursito o lo que sea, y en la UTN se termina viendo. ¿Por qué? Bueno, porque es parte también de la programación. Entonces, muchos opinan que no es necesario o que no se usa más. Yo opino que, bueno, es cierto, no se está usando mucho, pero es parte de la programación. O sea, hoy por hoy se puede hacer. Entonces, ¿por qué no aprenderlo? ¿Por qué no saber también esta manera de hacer las cosas? Así que nada, a mí me parece que nos vuelve más completos el tener también esta perspectiva. Nos vuelve mejores programadores. Y bueno, nada, como digo, está en ustedes el poder entenderlo en el TP, aplicarlo en el TP y principalmente saber qué es lo que está pasando, saber defenderlo. Saber defenderlo no refiere yo hice esto porque me pareció de esta manera, sino digo, sí, también eso, pero digo, principalmente el saber qué es lo que está pasando, más allá de su código, más allá de por qué hicieron X cosa, si yo les digo, bueno, no sé, que una pregunta de manera general que no tenga que ver con su código, también deben saberlo, también deben entender qué es lo que hace, cuál es su fin, para qué está, ¿sí? Yo creo que eso es lo fundamental. Así que nada, todo depende de justamente eso, que es sentarse a programarlo, a chocarse con este tipo de cosas, y con eso van a aprenderlo y a volverse también más completos. La idea justamente es que salgan lo más completos posible. De hecho, creo que es la única materia en la carrera esta que es full stack, o sea que se ve todo, todo, todo,
todo el camino completo. Así que, nada, yo creo que acá esta es la materia en donde más se suele hacer el clic como programadores de, ok, así funciona todo. Así que bueno, nada, cualquier duda, igualmente ya estamos en hora.